Muy buenas a todos, soy Juanma Vicente, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo que llevo mucho tiempo teniendo pendiente, que es el de consejos a la hora de comprar un ordenador para estudiar. Este vídeo surge a raíz de un vídeo anterior que subí en septiembre, que era de consejos para comprar un portátil para ingeniería informática. Pero el tema está en que en ese vídeo he visto por una parte mucha gente que no estudia informática, que tiene otro tipo de necesidades, principalmente gente que estudia carreras en las que se utilizan aplicaciones como AutoCAD, que necesitan especificaciones un pelín superiores. También me he encontrado con el caso de mucha gente que tiene ya un sobremesa y está dudando si se compra o no se compra el portátil, no sabe si le hace falta, si no es necesario. Y también de gente que no tiene todavía sobremesa tampoco, pero está en duda de si le conviene más un sobremesa o un portátil. Y en base a todas estas circunstancias he decidido hacer el vídeo de hoy. Vamos a hablar en primer lugar de unas pequeñas puntualizaciones sobre el vídeo que hice sobre los portátiles. A continuación vamos a ver cuándo nos resultará más interesante comprar un portátil, cuándo un sobremesa o cuándo una combinación de ambas. Y por último vamos a hablar de las especificaciones que recomiendo para comprar un ordenador de sobremesa. Voy a comenzar por tanto puntualizando algunos aspectos del vídeo anterior, que si no lo habéis visto todavía os lo dejo por aquí arriba. El tema principal que quiero puntualizar es que en el vídeo anterior recomendé unas especificaciones y ha habido gente que ha pensado que realmente por debajo de esas especificaciones no les sirven los portátiles. Las especificaciones que conté yo en ese vídeo son las que yo considero óptimas, es decir, especificaciones que van a ser suficientes o más que suficientes para las tareas que se vayan a desempeñar en ingeniería informática para asegurar que no se os va a quedar corto el portátil. Pero esto no quiere decir que un portátil algo más básico también os vaya a servir. Yo recomendaba, por ejemplo, en cuanto a procesador, Ryzen 5 o i5, pero si compráis un i3 o un Ryzen 3 también os servirá. Lo que pasa que, según la utilización que vayáis a hacer más adelante del portátil, más allá de la carrera, porque el objetivo también era que el portátil os durase el más tiempo posible, pues os pueden quedar cortos. Por eso yo recomendé que cogieseis i5 o Ryzen 5 en cuanto a procesadores, para asegurar que es poco probable que se os quede corto y que os pueda envejecer bien el portátil. La memoria RAM es más de lo mismo, aunque quizá no tanto. Es cierto que con menos de 8 GB de RAM, para lo que es estrictamente la carrera, a lo mejor sí os sirve, o para un grado superior, pero yo creo que se os va a quedar corto. En cuanto hagáis algo que requiera un mínimo de potencia, se os va a quedar corto, porque con 4 GB, solo con el sistema operativo ya casi te los comes, o sea, te puedes comer casi la mitad. Entonces, en el momento que vayáis a hacer algo un poquito exigente, ya nos va a servir. Por eso nunca recomiendo que bajéis de 8 GB de RAM. Os puede servir, pero no recomiendo que os arriesguéis a ello. Y luego, en cuanto al SSD, no hace falta que un portátil lleve SSD. Con un disco duro normal os sirve. ¿Qué pasa? Que el SSD, por lo que cuesta, provoca un cambio enorme en la experiencia de usuario a la hora de utilizar un portátil. Para poneros un ejemplo, un tiempo de carga a la hora de encender el portátil, en un portátil que sea de gama media, puede tardar a lo mejor 1,5 minutos o 2 en arrancar con disco duro, y a lo mejor te tarda 20 o 30 segundos con un SSD. Y no solo es el arranque, sino cada vez que vas a abrir un programa, cerrarlo, al final se nota muchísimo, ¿vale? Entonces por eso recomiendo que siempre compréis un portátil con SSD, pero que si no lo tiene tampoco pasa nada, también os puede servir. Y ya como última puntualización, para los estudiantes de carreras o para gente que vaya a utilizar software de diseño gráfico, los portátiles que recomendé os quedan un poco cortos, porque generalmente demandan bastantes recursos, entonces suele ser recomendable tener una tarjeta gráfica dedicada, y los portátiles que yo recomendé, ninguno de ellos la llevaba. Para eso es más recomendable que utilicéis portátiles gaming. ¿Por qué? Porque al estar preparados para jugar, también os sirven para diseño gráfico, aunque tampoco esperéis maravillas, pero son más potentes que los que yo recomendé. Entonces, si estáis en esa situación de necesitar utilizar aplicaciones tipo AutoCAD o Revit, es mejor que optéis por un portátil gaming. Va a estar más o menos en el mismo rango de precios, lo que pasa que va a ser un portátil más grueso, estéticamente va a ser menos discreto, por decirlo de alguna manera, y seguramente tenga también menos autonomía y va a pesar más, pero a cambio tenéis más potencia y lo que necesitáis es potencia. Entonces, en caso de que queréis comprar un portátil y necesitáis eso, optad mejor por uno de gaming. Y esto era todo lo que quería puntualizar sobre el vídeo anterior. Ahora, ¿cuándo conviene comprar un portátil frente a un sobremesa? Va a convenir únicamente si sois gente que esté siempre de un lado para otro y que requiera estar trabajando en varios sitios, ¿vale? O gente que quiera llevarse su propio ordenador a la universidad para no tener que estar pendiente de andar pasándose a Google Drive o a un pendrive los ficheros de las prácticas que haga en ordenadores de la universidad.
En la universidad siempre vais a tener equipos a vuestra disposición. Lo que pasa que, por ejemplo, ahora con la situación que tenemos, pues es probable que no tengáis acceso a esas salas. Puede pasar. Pero eso no lo veo como un motivo para comprar un portátil, sino realmente tenéis que ver más a largo plazo. Un portátil no es algo que vayas a cambiar todos los años. Lo suyo es que os aguante pues mínimo 3, 4 años, si es posible más. Así que si vais a preferir usar el vuestro propio, os gusta ir a hacer las prácticas a la biblioteca, no soléis estar en casa, entonces os conviene un portátil. Si vais a pasar la mayor parte de vuestro tiempo en casa, yo os recomiendo que invirtáis mejor en un sobremesa, porque en calidad-precio sale mejor. Por menos dinero vais a tener un ordenador más potente, que os va a durar más años, es más fácil de mantener y si se os estropea algo o algo se os queda corto, cambiáis una única pieza y ya está. Los portátiles cada vez son más difíciles de actualizar, porque suelen llevar los componentes soldados a la placa base, entonces requiere bastante más trabajo y es más arriesgado, es más caro. Entonces, si estáis en esa situación de que casi siempre trabajáis en casa o hacéis las prácticas en casa, lo mejor es un sobremesa. Ahora bien, también os puede interesar tener ambos. Es decir, podéis tener un ordenador de sobremesa potente en casa y tener un portátil algo más básico que los que yo recomendé. Por ejemplo, comprar un portátil con un i3 o un Ryzen 3 para llevarlo a la universidad y hacer el tema de las prácticas. O sea, las prácticas que os demanden potencia las podéis hacer en casa, pero para tomar apuntes o para hacer prácticas muy sencillitas podéis tener un portátil más básico. Pero no es que lo necesitéis, sino que vosotros consideréis que os resulta útil y que os encaja. También podéis optar por algo un poco más equilibrado, que es tener un sobremesa un poquito menos potente y tener un portátil como los que recomendé, es decir, tener los dos como de gama media. Esto ya dependerá de vuestra situación personal, de si consideráis que vais a hacer por partes iguales las prácticas fuera de casa que en casa, o si vais a estar siempre en casa, como he dicho. Ya tenéis que decir vosotros qué es lo que más os encaja. Y ahora a continuación vamos a ver a qué me refiero cuando hablo de sobremesas potentes o algo menos potentes, de gama media. En primer lugar, a la hora de elegir un sobremesa, jamás recomiendo que compréis un sobremesa que ya venga montado y sea de alguna marca. Es decir, sobremesas de los que puede vender Acer, HP, Dell, cualquier marca de estas, que vendan en tiendas de electrónica normales y corrientes, como puede ser aquí en España MediaMarkt. No recomiendo que compréis esos ordenadores porque están inflados de precio. Para las especificaciones que llevan son muy caros. Y luego además las cajas suelen ser bastante pequeñas, suelen tener una refrigeración regulera, la fuente de alimentación también suele ser un poco regular en cuanto a calidad y yo creo que no os compensa a largo plazo porque al final son ordenadores que están hechos para quedarse desfasados. Sí que os puede convenir comprar un ordenador ya montado de tiendas especializadas en informática, como aquí en España puede ser el caso de PC Componentes o Coolmod. Ambas tiendas tienen una selección de ordenadores que montan ellos. Ellos hacen la selección de componentes como si la hicieseis vosotros y los montan ellos. Y los tienen separados según para qué los vayáis a utilizar. Tienen secciones para ofimática, para gaming, etcétera, ¿vale? Cada tienda tiene los suyos y esos sí podrían ser una buena opción. Aunque también tienen algo de sobreprecio, pero pueden ser una buena opción. Ahora, lo más recomendable es que elijáis vosotros las piezas, manualmente, las que más os interesen, y luego bien podéis pagar a estas tiendas para que os lo monten ellos, que serán, pues, no sé si son 30 o 40 euros lo que suelen cobrar, o podéis pedir las piezas y montarlo vosotros en vuestra casa. Eso ya a vuestra conveniencia. Ahora bien, ¿qué especificaciones recomiendo para cada tipo de sobremesa? Bueno, supongamos que queremos un sobremesa de gama media que nos sirva pues para programar sin tener ningún problema, para las mismas utilidades que expuse en los portátiles del vídeo anterior. En ese caso os recomiendo partir de un i3 o un Ryzen 3 en cuanto a procesador, mínimo 8 GB de RAM y mínimo 250 o 256 GB de SSD. Aunque como he dicho antes, el SSD no es obligatorio, puede ser un disco duro normal, pero cambia mucho la experiencia de usuario, así que recomiendo que cojáis siempre un SSD. Pero bueno, también una buena combinación puede ser a lo mejor un SSD de 256 GB para tener el sistema, los programas instalados y demás. Para ficheros multimedia y ese tipo de cosas podéis tener un disco duro aparte, que sea pues de 1 tera o 2 teras, que son bastante baratos. Pero eso ya como elijáis vosotros. Si es solo para estudiar, con el SSD os debería servir a corto plazo. Lo bueno es que lo podéis actualizar más adelante, así que eso también lo tenéis que valorar. Ahora, en cuanto a un sobremesa más potente, pues recomiendo que subáis a un i5 o un Ryzen 5. Estos procesadores ya son bastante potentes. No vais a tener ningún problema a la hora de estudiar si utilizáis ese tipo de procesadores. Y ahora, en caso de que vayáis a utilizar aplicaciones como AutoCAD o como Revit, este tipo de aplicaciones de diseño gráfico, o incluso si vais a utilizar Unity, también os conviene tener una tarjeta gráfica dedicada.
Ahora mismo el mercado de las tarjetas gráficas está casi sin stock y el poco stock que hay está muy inflado de precios. Entonces, como mucho vais a poder conseguir de forma aceptable alguna gráfica por unos 80 euros, 100 euros aproximadamente. A partir de ahí está todo agotado hasta la gama alta. Podéis coger una gráfica de esas, que lo que es para estudiar creo que os puede servir. Si fueseis a hacer algo muy complejo, pues se os quedaría corto, pero para estudiar creo que os sirve. Y luego también tenéis como alternativa, aunque sea algo menos potente, coger un procesador que ya tenga tarjeta gráfica integrada. Estos son los portátiles de la serie G de AMD, es decir, todos aquellos en los que el modelo acabe con una G, o bien todos los modelos de Intel que no acaben en una F llevan tarjeta gráfica integrada. Y normalmente os puede ser más que suficiente para hacer cosas básicas. Si veis que no podéis haceros con una tarjeta gráfica dedicada, o bien que tampoco necesitáis tanta potencia, pues con una tarjeta de estas integradas ya os serviría. También es importante y se suele pasar por alto el tema de la fuente de alimentación. Hay mucha gente que se monta ordenadores muy potentes, pero luego ponen fuentes de alimentación muy básicas de 20-30 euros, que suelen ser de una calidad bastante cuestionable y que al final pueden afectar al funcionamiento del resto de piezas. Es decir, podéis estar metiéndole caña al ordenador y que de repente se os apague, y os lo digo con experiencia propia. Así que os recomiendo que vayáis como mínimo a por una fuente de alimentación que tenga la etiqueta 80+. ¿Vale? Las hay mucho mejores, pero esas ya son suficientemente buenas para algo básico. Obviamente las especificaciones de las que estoy hablando son para estudiar, es decir, si queréis un ordenador para gaming en serio o para algo muy potente, pues a lo mejor las especificaciones estas se os quedan un poco cortas, pero eso ya queda fuera del objetivo del vídeo. Os dejaré algunos ejemplos de componentes que considero que cumplen los requisitos que he mencionado en este vídeo, ¿vale? Para que tengáis algunas pautas que os puedan servir como guía. Ahora bien, lo mismo que dije en el anterior vídeo, estas pautas no significan que sean lo único que recomiendo, sino que al final lo que busco es que tengáis ejemplos y que esos ejemplos junto con la información del vídeo os sirvan para decidir vosotros qué componentes se adaptan más a lo que necesitáis. Aunque dos personas estén estudiando lo mismo, a lo mejor una prefiere tener un portátil más potente, otra no necesita portátil. Entonces, al final lo que busco es que seáis capaces vosotros de tomar esa decisión que mejor se adapte a vosotros, ¿vale? Y que si veis este vídeo dentro de 6 meses o dentro de un año, cuando ya se haya actualizado la generación de procesadores o hayan salido componentes nuevos, que el vídeo no se quede desfasado, que este vídeo siga sirviendo como guía a la hora de elegir un portátil, un sobremesa o las combinaciones de ambos. Casi se me olvida otro punto importante de los sobremesa, que es la caja. No elijáis una caja únicamente en función de si tiene muchos RGBs, pocos RGBs. Tenéis que tener en cuenta el espacio que tenga la caja dentro, por si luego hacéis una actualización de componentes y tenéis alguno que sea más grande, aseguraros de que os entra. Suelen darse problemas en cajas que son demasiado estrechas cuando queréis poner un disipador de la CPU más grande, o cajas que sean muy cortas y que cuando compréis una gráfica un poco decente, de las que suelen llevar integrados 3 ventiladores, no os van a entrar de largo. Y algo también relacionado con el espacio en el interior de la caja es la refrigeración. Elegid siempre una caja que tenga espacio para suficientes ventiladores y para que haya un buen flujo de aire. Y esto lo vais a saber simplemente mirando las reseñas en la tienda que estéis consultando, ¿vale? Simplemente leed reseñas, buscad vídeos y elegid la que más os guste. Obviamente la estética también es importante, os tiene que gustar el ordenador. Pero lo más importante es la refrigeración y que tengáis espacio por si queréis hacer actualizaciones en el futuro. Creo que ya no me queda ningún punto por comentar. Si veo que se me ha olvidado algo, cuando esté editando lo añado y si no, os lo dejo en los comentarios. Espero que os haya sido útil el vídeo, que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, dejad vuestro like y no os olvidéis de suscribiros, que os dejo el botón aquí a vuestra derecha, y de darle al botón de la campanita aquí debajo para no perderos ninguno de mis nuevos vídeos. Que el próximo ya volveremos a la serie de inteligencia artificial. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.